Buenos días, jóvenes, señoritas. Vamos a ir ya cerrando nuestro primer semestre de taller de lectura y redacción de textos. En el sexto bloque vamos a poner énfasis en los textos expositivos, la clasificación de textos expositivos, cómo los encontramos, cómo los podemos elaborar. Son muy importantes para nuestra formación académica. Pues en algún momento se nos puede requerir una tesis, un trabajo de investigación, y esto es básicamente lo que estaríamos desarrollando, un texto expositivo. Vamos a ver un video, vamos a repasar nuestro material de trabajo y después, como ya es parte de esta secuencia, pues iremos realizando unas actividades. Entonces vamos a poner atención a lo siguiente. Gracias. En este video vamos a hablar de los textos expositivos. Tenemos textos narrativos, científicos, literarios y expositivos. Un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. En un texto expositivo se muestran de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. Son textos con información real, por eso es necesario que el autor recopile información veraz y confiable, por lo cual no se tiene que dar una opinión. Podemos encontrar textos expositivos en libros como las enciclopedias o en las revistas científicas. Veamos sus características. Poseen una función referencial o informativa. Tienen la intención de informar. La información puede ser amplia y especializada. Se redacta en tercera persona. Él, la, los, las. Se organiza con títulos y subtítulos. Utiliza descripciones de eventos o procesos. Utiliza nexos. En los textos expositivos se utilizan nexos que tienen como función unir enunciados o partes de un texto. Por ejemplo, para señalar el orden de las ideas, explicar una causa o una consecuencia. Veamos la estructura del texto expositivo. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Introducción. El texto se inicia con una breve presentación del tema, dando a conocer el propósito del autor y los aspectos a desarrollar. Aquí se despierta el interés del lector. Desarrollo. Parte del texto que explica, describe y ejemplifica con ideas principales y secundarias. Los subtítulos. Conclusión. Corresponde al cierre del texto, donde se resume la información. Existen dos tipos de textos expositivos, los de carácter divulgativo y de carácter especializado. Los de carácter divulgativo no requiere de conocimientos previos, tiene pocos tecnicismos, tiene información objetiva y se dirigen a públicos amplios y heterogéneos. Los textos de carácter especializado son textos más complejos, tienen un vocabulario técnico y especializado. Se dirigen a públicos concretos. Ahora te voy a mostrar unos ejemplos de textos expositivos.
Bien, entonces seguimos repasando este bloque 6, los textos expositivos. Rápidamente, en la página 67 comenzamos el bloque 6 y nos pasamos rápido a lo que es el contenido. Veremos así los textos expositivos históricos, periodísticos y escolares, monografías, biografías, noticias, crónicas, reportajes, entrevistas y reportes de investigación, exposiciones orales y escritas. Las funciones de la lengua predominantes en los textos expositivos. Repasamos otra vez funciones de la lengua, sí, importante. Dice entonces, las funciones que predominan en el texto expositivo son la referencial, apelativa y metalingüística. Entonces recordamos que es referencial, nos da datos precisos, exactos, no nos da opiniones subjetivas, visiones personales. En el caso de lo apelativo, pues trata de convencernos, trata de hacernos creer o tomar la misma postura del autor. Y la metalingüística pues habla sobre el mismo lenguaje, nos da así significados, nos puede presentar alguna definición, así la metalingüística. Tenemos los textos expositivos un poco más amplio. Importante nuevamente decir que no son expresiones subjetivas. Objetivo, otra vez, quiere decir que presentamos las ideas, las situaciones tal como son, ¿sí? La verdad con la mayor claridad posible. Cuando hablamos de algo subjetivo, pensamos en que estamos partiendo desde nuestro propio parecer, nuestra propia visión, nuestro punto de vista, y esto pasa a ser subjetivo. Les adelanto que en el examen les voy a pedir que escriban un breve ensayo, ¿sí? Durante el tiempo del examen, un breve ensayo con algunos temas a elegir, y será un ensayo de carácter argumentativo. Entonces, si comparamos el texto expositivo, que es objetivo, y el texto argumentativo, que es subjetivo, ustedes plantearán sus propias visiones, sus propias ideas en su texto argumentativo, en el caso del examen. Características del texto expositivo, internas y externas. Entre las internas, su formato es invariable, la estructura es introducción, desarrollo y conclusión. Esta ya es la estructura clásica, básica para cualquier texto, tenemos que pensarlo así. Nuestra estructura mental tiene que organizar de esa forma nuestras presentaciones, nuestras opiniones, cualquier momento, cualquier intervención que tengamos, hay que verla de esta forma: cómo iniciamos, qué desarrollamos y cómo cerramos nuestra intervención. También agregaríamos algunas referencias bibliográficas. En este caso, el texto expositivo pues tiende a ser más formal, también tendría índice, notas a pie de página y algunos otros criterios que nos marque cada institución. De forma interna, el lenguaje denotativo, que forma un enfoque objetivo, claro y específico del tema que se trata. Usamos tecnicismos, palabras pues muy particulares de la ciencia a la que se está abordando, si es de matemáticas, si es de medicina, si es de literatura. Entonces, un ejemplo de tecnicismo, en medicina, normalmente pues, nosotros conocemos el hospital, pero tal vez algún médico dirá, hay que trasladarlo al nosocomio. Nosocomio, pues así es la palabra técnica para el hospital. En español, en gramática, en literatura, pues podemos encontrar palabras como
una cacofonía, que como suena así, pues es una palabra que no suena bien, una situación que se juntan dos vocales al expresar una idea, y entonces tratamos de evitarla, rompemos o evitamos las cacofonías. Ejemplo de esto es la agua, la azúcar, ¿sí? Aunque son femeninos, agua y azúcar, cambiamos el artículo a el agua o el azúcar para evitar así la cacofonía, que suene mal. Bueno, clasificamos así los textos expositivos, como se mencionaba en la introducción, sus características nuevamente aquí ya de forma esquematizada. Y pasamos a las actividades. La actividad 1, hay que leer este texto y dentro de este texto identificar la función de la lengua que predomina. Entonces ponen qué función y qué parte de este texto consideran que está relacionado con esa función. Esa es la primera actividad, función que predomina. Y la segunda actividad, hay que leer una noticia, esta noticia, área de camioneta en el Boulevard Lázaro Cárdenas, y entonces contestar estas preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces es la claridad que expresa el texto expositivo, que fácilmente tendremos que identificar estos elementos, responder a estas preguntas a partir de lo que se nos presenta. Entonces, estas son las actividades para este día, la segunda y tercera hora de esta semana 11 del taller de lectura y redacción. Gracias, tengan un buen fin de semana y seguimos en contacto. Hasta la próxima.